Retomando las buenas noches para todos. En la clase pasada terminamos de ver las ecuaciones de equivalencia o las matemáticas financieras. Ya vimos las series uniformes, las ecuaciones de pago único, gradientes aritméticos y gradientes geométricos. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud de lo que se hizo? ¿Algún ejercicio que quieran resolver especial? Vale, hoy vamos entonces a comenzar otro tema, que es el de los indicadores de bondad económica. Este es el comienzo del remate de la asignatura, que es cómo finalmente se toman decisiones en un proyecto de inversión. Entonces, en el transcurso de estas clases, vamos a ver cuáles son esos indicadores, para qué sirven y pues qué consistencia y coherencia hay entre uno y otro. Los indicadores se llaman valor presente neto, tasa interna de retorno, costo anual equivalente, relación beneficio-costo o payback o periodo de pago o periodo de retorno de inversión. Es, cualquiera de las tres significa el mismo indicador. Como debería ser claro en este momento para todos en la asignatura, el objetivo de toda inversión desde el punto de vista económico y racional, pues es ganar dinero, ¿cierto? Es crear valor, es acumular capital. Entonces, cabe la pregunta de cómo se mide esa creación de valor. ¿Cómo podemos determinar si un proyecto o una inversión en particular es o no es buena desde el punto de vista financiero, de una decisión financiera? En otras palabras, queremos técnicamente responder a la pregunta si es conveniente o no realizar un proyecto de inversión. E igualmente podemos estar interesados en decidir sobre un conjunto de proyectos o alternativas de inversión. En este último caso nos interesa responder a la pregunta de cuál o cuáles es el número o es el orden de prioridades de las inversiones o los proyectos que se deberían emprender. La respuesta a estas preguntas es el corazón de lo que se conoce en finanzas como decisiones de inversión o políticas de inversión. Y es un elemento central del propósito del curso de Ingeniería Económica. Estas preguntas se responden mediante el uso de técnicas sistemáticas que permiten establecer, al menos hipotéticamente, si un proyecto es una buena decisión financiera en términos de creación de valor y, por tanto, si debe o no realizarse. Igualmente, estos indicadores permiten establecer un ordenamiento relativo entre alternativas de inversión. ¿Por qué decimos que hipotéticamente? Pues porque, como ustedes ya se pueden haber dado cuenta en el desarrollo de su trabajo en grupo, pues muchos de los análisis son hipotéticos, son supuestos, ¿cierto? ¿Cuántas ventas voy a tener? ¿Qué relación voy a tener con los proveedores? ¿Qué costos de producción voy a tener? ¿Cierto? Cosas que no se irán definiendo sino hasta que arranque la operación de mi negocio y en efecto pueda revisar si se cumplen o no. La gran mayoría de aspectos de
de la clase de ingeniería económica y el proyecto de inversión que ustedes están desarrollando, pues son supuestos, pues, son, son proyecciones, son estimaciones. Como lo decimos acá en el último párrafo, también los indicadores de onda económica me permiten priorizar o hacer un ordenamiento relativo entre alternativas de inversión. Pero ese ordenamiento relativo de proyectos de inversión es importante por las siguientes razones. Porque pueden haber proyectos mutuamente excluyentes y me interesa saber cuál es el que, desde el punto de vista económico, debería ejecutar, o porque hay proyectos independientes y me gustaría saber de todos los proyectos posibles cuál ejecutar primero, cómo se priorizan desde el punto de vista financiero. Entonces, los proyectos mutuamente excluyentes, es decir, los proyectos de inversiones que realizarse uno automáticamente se excluye la realización de las otras alternativas, básicamente porque al escoger una alternativa las otras ya no son necesarias o dejan de ser factibles. En ingeniería civil tenemos muchos ejemplos de este tipo de proyectos, ¿cierto? ¿Quién me puede dar un ejemplo de un proyecto o una serie de proyectos mutuamente excluyentes? ¿O qué entienden por proyectos mutuamente excluyentes? Lo que está escrito en ese párrafo. Profe, ¿Sí qué lo pena, están es que no viendo? me queda del todo, sí señor, es que no me queda del todo claro, o sea, esos son proyectos, por decirlo de una manera vasta, que digamos, si yo estoy haciendo o realizando una inversión en algún punto, pero me sale una más factible, ¿como abandonarla o algo así? ¿O como dejarla de lado y centrarme en la que es más factible para mí? No, no te entendí. ¿Puedes, por O sea, favor? es que no entiendo muy bien el hecho de que diga mutuamente excluyentes. Es que ahí dice que de realizarse automáticamente excluyen la realización de las otras alternativas. O sea que digamos, si yo estoy invirtiendo, estoy en un proyecto, pero me sale otro más factible, eso se referiría a que pronto me centre más en el que me renta mejor. No, no, no se refiere a eso. A ver, voy a colocarles un ejemplo. Unos proyectos mutuamente excluyentes pueden ser, por ejemplo, si hablamos en ingeniería civil y quisiera conectar o pasar un río, ¿cierto? De un punto a otro. Conectar un punto A con un punto B pasando un río. Pues yo tengo diferentes alternativas de ejecución, ¿cierto? Podría hacer un túnel, por ejemplo, o podría hacer un puente. Ahí ya tengo dos alternativas, ¿cierto? Pero dentro de la gama de los puentes pueden haber muchas otras alternativas técnicas. Por decir algo, yo puedo hacer un puente de viga y losa, o de losas sucesivas, o un puente atirantado, o un puente en arco. Pues tengo cuatro tipologías de puentes, cuatro diferentes alternativas desde el punto de vista económico para desarrollar la necesidad, ¿cierto? Que es conectar un punto A y un punto B que están a diferentes orillas del río, por decirlo así. Que sean mutuamente excluyentes es porque después de hacer un análisis de lo técnico que va a generar un presupuesto, que va a generar un plan de inversiones y demás, yo tomo una decisión de cuál de las cuatro es la más conveniente desde el punto de vista económico. Y de ejecutarse esa alternativa, pues las otras ya dejan de ser factibles o necesarias, ¿cierto? Ya conecté los dos puntos
Ya no me interesan las demás alternativas. Entonces, a mí como ingeniero me van a encargar la tarea de tomar la decisión, ¿cierto? De decir desde el punto de vista económico cuál es la alternativa más conveniente. ¿Sí aclara un poco a lo que se refiere proyectos mutuamente excluyentes o no? Sí, señor. Para proyectos independientes, es decir, los que no son mutuamente excluyentes, pero existen restricciones presupuestales o técnicas que me obligan a seleccionar entre una alternativa disponible dentro de las alternativas disponibles, cuál es la mejor o las mejores, es decir, las que me ayudan, los indicadores me ayudan a ir organizando cuál desarrollar primero y cuál después. Tenemos, por ejemplo, ustedes son una empresa constructora. Por ejemplo, ustedes son una empresa constructora y tienen diferentes lotes a desarrollar, pues les interesaría conocer de los posibles proyectos que tienen ustedes ahí, cuál hacer primero y cuál hacer después, ¿cierto? ¿Cuál me deja una mayor ganancia? ¿Cuál desde el punto de vista económico me da una mayor rentabilidad? ¿Cierto? Y después tomar la decisión de continuar con el siguiente que le aporte más a la empresa. Estos son los proyectos independientes. Puede haber en el mismo ejemplo, pueden haber en el mismo ejemplo, regálenme por favor un minutico, porque es que el llanto no me deja concentrar. Un minuto, por favor. Ya. Si soy una constructora y tengo un solo lote a desarrollar, también tengo un ejemplo típico de lo que pueden ser proyectos mutuamente excluyentes, ¿cierto? En ese lote puedo desarrollar diferentes proyectos. Es decir, puedo hacer un edificio, por ejemplo, o puedo hacer unas bodegas, o puedo hacer unos locales comerciales, ¿cierto? El análisis de esas tres alternativas me puede dar la posibilidad de elegir la más conveniente desde el punto de vista económico. Si desarrollo alguna de las tres, ya no puedo desarrollar nada más en ese lote. Ese sería un ejemplo claro de un proyecto mutuamente excluyente o de proyectos mutuamente excluyentes. Queda claro lo que son mutuamente excluyentes y lo que son independientes, proyectos independientes. ¿Sí? Luis, Sí, señor. dado el propósito, los indicadores de selección y ordenamientos de alternativa de inversión son conocidos genéricamente como indicadores de onda económica. Y en general, y en orden de importancia, esos indicadores son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, el costo anual equivalente y el periodo de retorno de inversión o periodo de pago o payback. Vamos a estudiar estos 5 indicadores de onda económica, siendo el valor presente neto el de mayor importancia y siendo el payback el de menor importancia. En términos generales, todos los indicadores cumplen con el mismo propósito
decir, todos apuntan a responder sobre la pertinencia, si es conveniente o no, realizar un proyecto de inversión o cómo debe priorizarse o ordenarse un portafolio de proyectos. No obstante, una manera de ver y entender el por qué hay 5 indicadores con el mismo propósito es pensarlo como indicadores que se complementan entre sí. Esto es posible porque si bien tienen el mismo objetivo, que es decir desde el punto de vista técnico cuál es el más conveniente y demás, no todos analizan de la misma forma. Cada uno lo hace con técnicas diferentes que observan variables diferentes del comportamiento del proyecto. Esta ventaja de la complementariedad de los indicadores de onda económica está compensada por el hecho de que en ocasiones la interpretación de múltiples indicadores puede generar confusión e incluso llevar a interpretaciones o conclusiones aparentemente contradictorias. Y esta dificultad surge precisamente porque los indicadores utilizan supuestos diferentes y se focalizan en el análisis de la evolución esperada de variables de los proyectos que no son necesariamente iguales. Esto lo iremos viendo a medida que hacemos algunos ejercicios. Para todos los indicadores de onda económica, el insumo base de análisis es el flujo de caja. Para todos es claro qué es un flujo de caja en este momento y cómo se puede construir un flujo de caja. Profe, una pregunta, ¿es lo mismo que se conoce algo así como el balance general o el estado de resultados, el financiero? El flujo de caja se puede construir a partir de esos dos reportes de la empresa, del balance general y el estado de resultados. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero técnicamente, de lo que hemos visto en clase, ¿qué es un flujo de caja? ¿Qué entienden por flujo de caja? Eso en cuanto a la entrada o salida de efectivo, ¿no? Que surge en, Perdón. en algo, pues, empresas o negocios o particulares. O A ver, mentiras, Luis, particulares, no sé. otra vez, ¿me puedes repetir, por favor? Entrada o salidas de efectivo. Son para un punto específico de análisis, todos los ingresos y todos los egresos que se han tenido en el proyecto, ¿cierto? Y después los diagramas de flujos de caja, pues no son otra cosa que las flechitas, pues es la magnitud que me queda, si es positiva, pues son más los ingresos que los egresos en el momento específico de análisis. Entonces, yo puedo construir un diagrama de flujo de caja para un ciclo de vida del proyecto, por decir algo, de 5 años, diagrama anual. Entonces voy a tener en el momento 0 una magnitud, en el momento 1 una magnitud, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. Que no necesariamente tienen que tener el comportamiento que estamos mostrando en pantalla, ¿cierto? O sea, este es un flujo de caja o un diagrama de flujos de caja típico de un préstamo, en donde me van a entregar una cantidad en un momento 0 y después me comprometo a hacer una serie de pagos iguales, constantes y al final de cada periodo, como lo que tengo acá. Pero los flujos de caja de los proyectos no se comportan así, ¿cierto? No necesariamente se comportan así. Suelen ser más diferentes, por decirlo así, menos constantes y pueden tener variaciones en el tiempo a la hora de ejecutarlos realmente. Entonces, ponemos por acá la tableta un minuto. Entonces, fíjense que lo que ustedes están haciendo
para la entrega, para la exposición de caso de negocio, es en parte comenzar a analizar cuáles son todas las entradas y salidas que tienen su negocio en un momento específico del tiempo. ¿Cierto? Entonces, si diagramamos, si hacemos un diagrama de un flujo de caja, de un proyecto cualquiera, va a tener típicamente en el momento cero, va a haber una salida de dinero que es producto de una inversión en el negocio, ¿cierto? Y después, lo que uno esperaría es que a medida que pasa el tiempo, si yo hago un diagrama, si hago un diagrama anual, si hago un diagrama anual, ahí hice años, créanme. Pues lo que uno esperaría a la hora de proyectar, a la hora de estructurar el proyecto es que esos flujos comiencen a ser positivos cada vez mayores, ¿cierto? Pero puede llegar una pandemia en la ejecución y hacerme pasar un par de años difíciles, ¿cierto? Esto es lo que vamos a intentar de alguna forma imaginar y modelar. Esto es lo que hace el modelo económico que vamos a ver más adelante, en donde yo tengo unos ingresos producto de unas ventas y tengo unos gastos o unas salidas como son los gastos de operación o más que gastos, costos, unos costos de operación, unos gastos fijos, unos impuestos, ¿cierto? Y esto al final me va a quedar un valor. Si el valor es positivo, mi flecha va a ser hacia arriba. Si mi valor es negativo, flecha va a ser hacia abajo en el diagrama de flujo, ¿cierto? Las ventas o los ingresos por ventas, pues el número de productos vendidos por el valor de ventas, ¿cierto? Y en los costos de operación, pues tengo los insumos. Ustedes ya han ido analizando los transportes, de pronto la mano de obra. Entre los gastos fijos tengo normalmente arriendos, tengo servicios públicos, etcétera, ¿cierto? Dentro de los impuestos tengo industria y comercio, tengo Saico y Asimpro, si tengo, por ejemplo, música o televisores en mi negocio. Tengo los prediales, los impuestos vehiculares. Y también tengo otros temas que ya vamos a ver más adelante,
como son las depreciaciones y las amortizaciones. Pero si ven cómo es la construcción momento a momento de ese diagrama de flujo, ¿queda un poco más claro? Sí, profe. Profe, una preguntita, qué pena. ¿Cuáles son los ítems que colocaste en ventas? Número de productos por valor de venta de cada uno de esos productos. Número de Ok. productos vendidos por valor de venta de cada producto vendido. Listo, profe, gracias. Es que hoy no me está escribiendo como muy fluidamente, ¿no? Pero bueno. Número de productos por valor unitario de cada uno de esos productos. Entonces, entendiendo que uno de los insumos importantes para todos los indicadores de bondad económica, el insumo más importante pues es el diagrama de flujo de caja y el comportamiento de los flujos de caja proyectados de la inversión, del proyecto de inversión. Pues ahora sí, entremos a abordar cada uno de los indicadores. Hablemos del primero de ellos, que es el valor presente neto, o BPN, o NPV, o BNA, en siglas en inglés, en Excel. A veces nos lo colocamos como BNA, ¿cierto? Es el más importante de todos los indicadores de bondad económica. Y tal como su nombre lo sugiere, el valor presente neto es el cálculo en pesos de hoy que se obtiene al sumar todos los flujos positivos y negativos asociados a un proyecto de una inversión. Como se trata de una suma en valor presente, es decir, en pesos de hoy, se requiere, además de los flujos de caja del proyecto, una tasa de descuento o costo de oportunidad. Y acá está la clave del cálculo del valor presente neto. Digamos, si yo tuviera el diagrama de flujo ya definido, o los flujos, conozco las magnitudes de los flujos en diferentes momentos de tiempo del proyecto, el método de cálculo en Excel es muy sencillo, pero lo que es, o lo que hay que tener muy claro, es que tengo que usar de interés el costo de oportunidad que va a tener mi proyecto, para poder calcular el valor equivalente de los flujos a pesos del momento cero. Ya todos saben cómo calcular un costo de oportunidad, ¿cierto? Para esta entrega es importante que ustedes definan cuál es el costo de oportunidad de su proyecto. ¿Sí? Entonces, fíjense que en alguna oportunidad habíamos hablado de que el proceso de producción, en el proceso de producción, tengo inmerso recursos naturales, como son insumos de producción, ¿cierto? Mano de obra y conocimiento, como es el tema de la energía humana, y herramientas e instrumentos de trabajo. Es la transformación de estos elementos, es lo que se conoce como producción. Y es en ese proceso de transformación que se crea valor. Entre mayor sea la necesidad que yo estoy atendiendo, pues hay mayor creación de valor.
y por ende mayor ganancia de dinero, mayor acumulación de valor. Pero por supuesto, para hacer esta transformación voy a necesitar invertir dinero. Ese dinero que yo voy a invertir proviene o de una deuda, de un crédito, o de unos recursos propios y patrimonio. Y ya hicimos unos ejercicios cuando estábamos viendo la clase en conceptos básicos y también cuando vimos las clases de repaso, en donde calculamos el costo promedio ponderado de capital, que depende de qué tanto es deuda y qué tanto son recursos propios y quién aporta qué en cada uno de esos recursos propios. ¿Lo recuerdan? El cálculo del costo promedio ponderado de capital. También comentábamos en su momento que para un emprendimiento el costo promedio ponderado de capital va a marcar la tasa mínima atractiva de rentabilidad, que es la tasa establecida como criterio para aceptar o rechazar una alternativa. Y que esta pues tiene que ser siempre superior al costo promedio ponderado de capital. Por lo tanto, la tasa mínima atractiva de rentabilidad va a ser mayor al costo promedio ponderado de capital en 1 o 2 puntos. Incluso hacíamos un ejercicio ahora en las clases de repaso, en la que hacíamos un análisis puntual, ¿cierto? En donde uno de los socios, dependiendo la tasa mínima atractiva de rentabilidad que elijo, podría no participar, no parecerle interesante para él la inversión. ¿La recuerdan? Es importante que ustedes revisen estas clases de cómo calcular el costo de oportunidad. Si yo tengo un diagrama de flujo de un proyecto de inversión similar al que ustedes están viendo o igual al que ustedes están viendo en pantalla, en el cual tengo 5 flujos desde el momento 0 hasta el periodo 4, la forma de calcular el valor presente neto, utilizando las ecuaciones de pago único que ya conocimos y que ya revisamos de matemáticas financieras, es esta que tenemos acá, ¿cierto? Donde X sub 0, que ya está ubicado en el periodo 0, pues no necesita ninguna equivalencia y va a estar con un signo negativo porque la magnitud es negativa, ¿cierto? Es una inversión, es dinero que sale de mis bolsillos en este punto. Y ahí en adelante, cada una de las sumas proyectadas en el futuro, las voy a ir llevando hacia el presente, utilizando una I, que como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, esa I tiene que ser mi costo de oportunidad, el costo de oportunidad que esté definido para el proyecto. Si yo no coloco el costo de oportunidad, pues me va a quedar mal calculado el valor presente neto, ¿cierto? ¿Dudas hasta acá? ¿Tienen alguna duda? No. Hasta acá, lo que ya resulta obvio es que ese valor presente neto no es más que la sumatoria en pesos de hoy de los flujos presentes y futuros que tiene un proyecto. La mecánica de cálculo es sencilla si se conoce el flujo de caja y la tasa de descuento. O sea que la dificultad del cálculo correcto del valor presente neto y después de su interpretación depende de conocer estos dos puntos previos
del proyecto. ¿Cuál es el flujo de caja para el ciclo de vida del proyecto? ¿Y cuál es la tasa de descuento o costo de oportunidad que tengo para el proyecto? Si yo tengo un proyecto como el que ustedes están viendo en pantalla, en donde se hace una inversión de 1.000.000 de pesos en el momento cero, después comienzan a ingresar unos flujos positivos de 90.000 en el periodo 1, 90.000 en el periodo 2, 90.000 en el periodo 3 y 1.090.000 en el periodo 4. ¿Cuál es mi valor presente neto? Entonces, tengo que primero conocer cuál es la tasa de oportunidad, ¿cierto? Que voy a aplicar. ¿Qué pasa si la tasa de oportunidad es del 5%? ¿Qué pasa si es del 9%? ¿Qué pasa si es del 15%? ¿Qué pueden concluir de manera preliminar? Si la tasa es más grande, el periodo, el valor presente neto es más grande o más pequeño. ¿Qué opinan? Si la tasa es más grande, el valor debería ser menor, más pequeño. Más pequeño. ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Vale. Si la tasa es más grande y el valor presente neto es más pequeño, ¿el proyecto es más viable o menos viable? O sea, entre la magnitud del valor presente neto, ¿importa o no? ¿Ustedes qué creen? Sí, sí debería importar. O sea, no sería tan viable tomar ese proyecto. Ok. Entonces, fíjense lo siguiente. Si yo hago el análisis de este proyecto que tengo acá, para una tasa del 5, del 9 y del 15%. Para el 5%, el valor presente neto me da 141,83. Para el 9% me da 0. Y para el 15% me da menos 171,298. 141.838, 0 y menos 171.298. ¿Dónde es viable el negocio? En 141, porque el negativo ya me estaría trayendo pérdidas, si mal no estoy. Y pues en el 0 no estaría ganando. ¿Estarías perdiendo? No, o sea, ni ganando ni perdiendo en el que da 0. Sí, sí, estaría Oh, perdiendo tiempo. bueno, sí, ahí sí. Pero aprender no es ganar un poco. Bueno. Esa es la interpretación del valor presente neto. Si es positivo, el negocio es viable. Si es negativo, el negocio no es viable, porque los flujos proyectados en el futuro no compensan el costo de oportunidad. Y recordemos que el costo de oportunidad o la tasa mínima atractiva de rentabilidad es lo mínimo que yo debo percibir para, digamos, devolver las deudas y devolver la rentabilidad que tiene cada uno de los socios, la rentabilidad mínima que tiene esperada cada uno de los socios. Cuando es cero, ni gano ni pierdo. Se supone que el proyecto escasamente devuelve esa inversión, el valor de la inversión, el valor del capital invertido. La magnitud importa. Sí, cierto. O sea, si el valor presente neto es positivo en dos proyectos independientes, pues el que tenga mayor magnitud comienza a ser más relevante que el otro. Entonces, de esa manera yo puedo comenzar a
a priorizar entre un proyecto y otro. Es claro que el resultado que se obtiene es función directa, por un lado, de los flujos de efectivo y por otro, de la tasa de descuento utilizada. Y entonces, resumiendo lo que ustedes acaban de analizar, a mayores flujos de caja, manteniendo todas las demás variables fijas, mayor el valor presente neto. ¿Qué quiere decir eso? Modelémoslo. Entonces, perdón, me voy a atrever a devolverme un minuto y vamos a hacer el siguiente análisis. Abramos un Excel. Y vamos a modelar esto. Esto que estamos comentando. Entonces, ¿cómo es mi proyecto? Voy a colocar por acá N, que es periodos, y los valores del flujo de caja. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. De paso, aprendemos cómo se calcula el valor presente neto en Excel. Menos 1.000.000. Después va 90.000. Para los 3 periodos. Y después va 1.090.000. Si mis tasas son del 5%, mi valor presente neto en español, en Excel sería BNA. Abro paréntesis, me va a preguntar la tasa. Y lo siguiente que me va a preguntar es los flujos a partir del periodo 1. Y cierro paréntesis. Y a esto le voy a sumar el primer periodo. Entonces, fíjense que para el caso del 5%, me da 141.838,02. Para el caso del 9%, me da 0. Y para el caso del 15%, me da menos 171.298. Si lo vieron o quieren que lo repita. Profe, ¿lo puede repetir? Qué pena. Lo podemos repetir con gusto. ¿Cómo calculo el valor presente neto? Con la fórmula BNA. Me va a pedir, lo primero que me va a pedir es una tasa, que es la que tengo aquí, el 15%. Y después me va a pedir los valores del flujo de caja desde el periodo 1 hasta el periodo N de análisis. La cifra en azul es mi tasa, las cifras en rojo son los flujos, y después lo que voy a hacer es sumar el valor del momento 0. Ese no lo contempla. ¿Sí?
Entonces, revisemos lo que dice acá. A mayores flujos de caja, manteniendo todas las demás variables fijas, mayor es el valor presente neto. Es decir, si varío alguno de estos flujos, positivos, futuros, si lo aumento, mi valor presente neto aumenta. Es decir, si en el primer periodo no fuera 90.000, sino 200.000, por decir algo, ya el valor presente neto no es 141.000, sino 241.000. No importa en qué periodo, si lo voy a aumentar, aumenta, ¿cierto? Si no fuera 1.090.000, sino 1.180.000, varía, ¿cierto? Lo segundo que me dice la diapositiva es, a mayor tasa de descuento, manteniendo todas las demás variables fijas, menor va a ser el valor presente neto. Entonces, si la tasa de descuento es del 5%, me da 141.000. Si es del 6%, tiene que ser menor. Me da 103.000. Si coloco un 7%, menor, ¿cierto? Entre mayor sea el tiempo en el que se recibirá el flujo manteniendo todas las demás variables fijas, menor impacto en el valor presente neto. Es decir, si yo le sumo 10.000 acá al primer periodo, fíjense que el valor presente neto me varía, perdón, le sumé 100.000. Si le sumo 10.000, pasa de 141 a 151. Hay una variación como de 10.000, más o menos, en el valor presente neto. Si le sumo 10.000 en el último flujo, la variación va a tener menos impacto. Fue menor, ¿cierto? Porque en el anterior fue 151.000. ¿Sí lo alcanzaron a notar o no? $141.838 es con los flujos normales. Si aumento en 10.000, sube a 151.361. Y aumento en 10.000, el último, sube solo a 150.065. Hay una variación de más de 1.000, ¿cierto? El valor numérico del valor presente neto puede ser en principio un número positivo, un número igual a 0 o un número negativo. Y realmente eso es lo que a mí me interesa, ¿cierto? Entonces, fíjense que para el ejercicio, si yo tabulo el valor presente neto en función de un costo de oportunidad, fíjense que va a ser muy alto a un costo de oportunidad bajito y va a comenzar a descender. Se hace 0 cuando el costo de oportunidad es igual al 9%. Y pasa a ser menos 187.000 cuando el costo de oportunidad es del 17%. ¿Eso qué quiere decir en la práctica? Pues que entre más alto sea el costo de oportunidad, entre más alta sea la expectativa de recibir de los socios en un proyecto, más difícil es viabilizar el proyecto. O más difícil es encontrar proyectos viables. ¿Cierto? Si yo no tengo un patrimonio, casi todo me toca sacarlo a deuda, pues va a ser más difícil porque el costo de oportunidad va a ser más alto. ¿De acuerdo?
¿Qué significa el resultado que se obtiene y cuál es la regla de decisión del valor presente neto como indicador? En otras palabras, ¿cómo interpretamos los resultados de ese valor presente neto para nuestro propósito de decidir sobre qué tan pertinente es o no realizar un proyecto de inversión? La regla de decisión, pues la que intuitivamente ya ustedes me dijeron, si el valor presente neto es mayor que cero, el proyecto es viable desde el punto de vista económico y debería realizarlo, o podría realizarlo. Si es igual a cero, significa que el proyecto es indiferente, ni gano ni pierdo. Y si es menor que cero, no. Por más corazón y pasión que tenga en ese proyecto, desde el punto de vista económico, no es conveniente realizarlo. ¿Puedo viabilizar un proyecto que tiene en principio un valor presente neto cero, menor que cero? Pues, por supuesto que sí, ¿cierto? Variando ciertas circunstancias, cambiando los supuestos, ¿cierto? Y eso es lo que se conoce en ingeniería económica como un análisis de sensibilidad. Y es lo que ustedes implícitamente hacen a lo largo de la estructuración de su proyecto de inversión en grupo, ¿cierto? Cuando por alguna razón comienzan a cambiar el valor de los insumos porque los encuentran más baratos, más caros, o porque alguna estrategia y plan deciden mejorar calidad, estandarizar procesos, etc. Por cualquiera de los supuestos que ustedes hagan, hay variaciones que tienen una implicación desde el punto de vista económico del proyecto. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? La regla de decisión que se presentó en la tabla anterior, pues es intuitivamente fácil de comprender. Si es positivo es porque en pesos de hoy los flujos positivos que promete el negocio son mayores que los flujos negativos que tiene. Es decir, si fuera el caso del ejercicio, todos estos flujos desde el periodo 1 hasta el 4 que son positivos, superan la inversión de 1.000.000 de pesos. ¿Qué podría hacer este tipo de proyectos? Pues no sé, alguna alquiler de alguna maquinaria. Comprar una maquinaria en 1.000.000 de pesos, la alquilan durante 3 periodos, ese alquiler les deja una ganancia. Después del mantenimiento, el transporte de la maquinaria, etcétera, les deja una ganancia anual de 90.000, 90.000, 90.000. Y llegado al cuarto periodo, ustedes deciden venderla, vender la máquina. Y viceversa, si el valor presente neto es negativo, es porque en pesos de hoy los flujos negativos que promete o que implica el proyecto, pues son mayores que los flujos positivos. Si miramos una interpretación más rigurosa, podemos complementar la regla de decisión del valor presente neto, implicando la tasa de rentabilidad del proyecto. En este caso, si el valor presente neto es mayor que cero, quiere decir que el proyecto es viable, que debería realizarse, pero implícitamente también lo que se está diciendo es que la rentabilidad esperada del proyecto es mayor que el costo de oportunidad. La rentabilidad del proyecto es mayor que el costo de oportunidad y al ser la rentabilidad mayor que el costo de oportunidad, pues hay ganancia de dinero. Cuando el valor presente neto es igual a cero, el proyecto es indiferente y en otras palabras, lo que implícitamente me está diciendo el indicador es que la rentabilidad del proyecto es igual al costo de oportunidad.
Entonces, si resulta que mi costo de oportunidad de mi proyecto es el que me define un ahorro en un instrumento financiero de bajo riesgo, como puede ser un CDT, y después de todo un análisis de un proyecto de inversión que yo quiera hacer, me da que el valor presente neto es 0, ¿justifica o no justifica? Por ahí ya Mario se nos adelantó a la pregunta. ¿Justifica hacer el proyecto o no? Entonces Mario decía no, porque se pierde tiempo, ¿cierto? Esfuerzo, lágrimas, sudor. Y es así, de hecho es así, ¿cierto? Aunque matemáticamente es indiferente y en teoría ni se pierde ni se gana nada. Puede que se gane experiencia, pero se perdió. Se perdieron tiempos, recursos, esfuerzos, ¿cierto? Ahora bien, cuando el valor presente neto es negativo, no es conveniente hacer el proyecto. Y lo que se dice implícitamente es que la rentabilidad del proyecto es inferior al costo de oportunidad. Es decir, que estoy perdiendo dinero. Perdiendo dinero. Luego, un valor presente neto positivo me está indicando un rendimiento marginal en exceso que se obtiene al invertir en un proyecto respecto a hacerlo al costo de oportunidad. Luego, el valor presente neto es una medición del valor económico agregado que representa un proyecto para un inversionista. Valor económico agregado que representa un proyecto para un inversionista. Es una medición monetaria en pesos de hoy del diferencial entre el rendimiento del proyecto y el costo de oportunidad. Es una comparación implícita entre el rendimiento del proyecto y el costo de oportunidad. Por lo tanto, es en realidad un indicador de valor, más exactamente de creación o de destrucción de valor. Si el valor presente neto es mayor que 0, me dice que el proyecto es viable porque crea valor, o sea, gano dinero. Si es igual a 0 es indiferente, no hay efectos sobre el cambio de valor, ni gano ni pierdo. Y si es menor que 0, destruye valor, es decir, estoy perdiendo dinero. Por lo tanto, el valor presente neto es un muy buen indicador, dado que como mide el impacto sobre el valor de los inversionistas, se alinea de manera perfecta con la función objetivo de la gerencia, que es conocer cómo es la creación de valor para el accionista. Y aunque es poderoso conceptualmente, su interpretación no es del todo fácil y requiere un conocimiento mínimo. ¿Por qué? Porque no todos han entendido con claridad que se compara frente a un costo de oportunidad. ¿Y qué es un costo de oportunidad? Además, el costo de oportunidad pues, puede ser diferente para diferentes tipos de inversionistas. Por lo que el valor presente neto es un valor o un resultado relativo. Perdón. Por esa razón, muy importante razón, es que no todos los proyectos son viables para todas las personas. Y por más que uno tenga un buen consejero, amigo o familiar muy bueno en los negocios, no basta con su asesoramiento para uno tomar una decisión de inversión. Uno debería hacer su propio análisis
en función del costo de oportunidad que uno tenga. No todos los negocios son buenos para todo el mundo. Depende del costo de oportunidad que yo esté o que tenga para el proyecto. El resultado del valor presente neto de un proyecto específico depende de la tasa de descuento del inversionista que realiza la evaluación, pudiendo resultar en que el mismo proyecto es atractivo para uno y no para otro. Y aunque es el más importante de todos los indicadores de bondad económica y el más poderoso de los indicadores, en muchas circunstancias es práctico y útil conocer cuál es la rentabilidad del proyecto. Expresar esa rentabilidad o ese rendimiento del proyecto como un interés efectivo anual o un interés periódico. Finalmente, al carácter relativo de su resultado y la dificultad de su interpretación, para los que son nuevos en esta materia, hace en muchas ocasiones necesario complementar este indicador con otros, como es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es el segundo indicador de bondad económica. Que yo creo que vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. En la próxima clase analizamos tasa interna de retorno. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué inquietudes tienen? Profe, yo tengo dudas, pero es acerca del proyecto, bueno, acerca de lo de las exposiciones. Ok, la resuelvo. ¿Qué duda tienen? Profe, bueno, la primera es acerca de lo de la cuota de mercado. Pues bueno, la empresa de nosotros, el emprendimiento, trata de cultivo y procesamiento y venta de plantas aromáticas. Y pues estuve mirando en internet acerca de estadísticas sobre ventas dentro de Colombia, ¿sí? Pero pues no hay estudios o estadísticas así. Más que todo los mencionan pero para la exportación. O sea que de Ok, Colombia sale mucha planta aromática, mucha planta, sí, mucha hierba aromática, pero para exportar. Más no mencionan el consumo aquí en Colombia, entonces ahí no sabría cómo poner esa parte de la cuota de mercado. bueno, pero si tienes los datos para exportar, podrías trabajar con esos datos. Con la Así exportación, que, si tienes los datos de cuánto exporta Colombia en temas de plantas aromáticas, pues trabaja con ese dato. Haz que ese dato sea tu universo, tu mercado. listo, Ustedes, profe. y ustedes definen cuáles son sus proyecciones de ventas y después revisan de ese mercado, de ese universo, cuánto es que ustedes toman del pastel, qué porción, ¿sí? Listo, profe. Entonces ahí nos fijaríamos es en el mercado de exportación. No, bueno, ya que no tienes datos internos, toma ese dato global como tu universo, como tu mercado, la totalidad del mercado que se comercializa, ¿sí? Ah, ya, profe. Profe, ¿Sí? y otra duda más es que también, pero esto sí ya es con las plantillas. En la parte de las plantillas, a ver, ¿Quieres compartir pantalla? Lo podemos resolver. sí, profesor.
Bueno, profe, aquí en esto es acá en lo de, en esto, en la parte ya para sacarle los costos de cada producto. Es que tengo una duda con esta partecita, porque pues nosotros tenemos gasto, como también manejamos el cultivo, entonces tenemos gastos en el arado de la tierra, en los de hierbo y todo lo que implica lo de la tierra, el tratamiento de la tierra. Aparte, pues, bueno, vendrían lo de las máquinas, que serían las empacadoras y las etiquetadoras. Y pues un transporte que lleve de las fincas a como tal la planta en donde se empaca y se organiza todo. Entonces, eso no sabría en qué parte meterla de aquí de los datos, si como inversiones o como estos datos que tenemos ahí en esa plantilla. A ver, hay varias cosas acá. Primero, esos 172.613 pesos que tienes de subtotal. ¿A qué unidad corresponde de análisis? ¿Cuál es ese ítem, mejor dicho? ¿Cómo se llama? Si subes un Esto, poco la plantilla. ah, pues esto correspondería al valor unitario y pues aquí yo los puse mientras en lo del equipo, porque pues Pero, no sé dónde incluir pero todo eso. 20 gramos de caléndula en el mercado no valdrán 2.000 pesos, ¿o sí? Ah, no, o sea, esto, los 20 gramos valen, la bolsita de 20 gramos se está vendiendo más o menos en 7.500. ¿Sí? Bueno, Sí, profe, independientemente de todo, eso tienes yo estuve mirando ahí. independientemente de todo, tienes 172.000 en un componente que es equipo. Entonces, digamos, ya es muy alto, ¿cierto? Ahí Sí, profe. es obvio que no es el costo de la unidad de bolsa de caléndula, ¿sí? Ujú. Segundo, tengo que preguntarme si esos ítems que tú tienes listado aquí en el apartado de equipo, no los tengo ya definidos en alguna otra hoja de las plantillas, es decir, si no lo tengo en inversiones o en gastos fijos o en recursos humanos. ¿Sí? No, profe, pues hasta ahora no me había metido en los datos de las hojas que usted me mencionó. Entonces, hago un ejemplo. Con una hora de arado de tierras utilizando un tractor, ¿cierto? Que más Sí, que señor. arado de tierras, o sea, si fuera el equipo, deberías haber puesto tractor y después sí la tarifa por hora, ¿cierto? Pero la pregunta es, en una hora de arado de tierra, ¿cuánta tierra puedes arar? Y segundo es, ¿cuántas Bueno, plantas de caléndula puedes cultivar? Y tercero, de esas plantas de caléndula que vas a cultivar en esa tierra, ¿cuántos 20 gramos me pueden salir? pues profe, yo hice un aproximado así como, tengo un poquito de conocimiento en agricultura, entonces hice un aproximado que más o menos de 10 plantas se podrían obtener 100 gramos, Ok, pero 100 gramos entonces de cada. la pregunta es, con ese arado de tierras que tienes ahí, ¿cuántas plantas, o sea, con una hora de arado de tierra, cuántas plantas podrías plantar? Pues que ahí es donde también me enredo porque en sí el tiempo que se gaste en el arado dependería de la cantidad de terreno que se vaya a arar. Entonces no tendría algo así como fijo en esa parte. Claro, ahí tienes un gran bucle, ¿cierto? Y el Sí, análisis está interesante porque tienes la experiencia, la experticia, pero te falta es saberlo plasmar, ¿cierto? sí, señor. Mejor dicho, podría haber ubicado el arado de tierras en un gasto fijo, o sea, independientemente de si tengo o no tengo cultivo, voy a arar la tierra todos los meses, hacer un arado, ¿sí? ¿De cuánta tierra?
Usted, es un negocio, ustedes definen cuánta tierra van a tener y en esa tierra cómo van a distribuir y cómo van a plantar. ¿Sí? Si no lo pueden hacer como un gasto fijo, como un tema recurrente, entonces lo hago como un tema puntual en una PU, que es lo que ustedes están haciendo. Entonces, comienza a pensar cultivo de caléndula, más que bolsa de caléndula, cultivo de caléndula, y ese cultivo de caléndula, qué cantidad de caléndula podría salir de ese cultivo de caléndula. ¿Sí? Ok. Entonces, supongo que tienes, qué sé yo, 1 hectárea. Entonces, ¿cuánto se te va arando 1 hectárea? ¿Sí? Entonces le colocan la tarifa. Construcción de camas. Entonces, ¿cuánto se te va en construir las camas para 1 hectárea? ¿Sí? Sí, Lo mismo la siembra, el deshiervo, la poda, ¿sí? La aplicación de fertilizantes, todo lo que tienes ahí para 1 hectárea. ¿Sí? ¿Cuánto vale para 1 hectárea? ¿Y cuántas matas podrían, o sea, cuántas caléndulas puedes sembrar en esa hectárea? ¿Sí? Después, el valor unitario va a ser la sumatoria de todo dividido entre el número de matas que tú hayas definido para la hectárea. Si la hectárea es mucho terreno, pues lo que ustedes consideren, ¿cierto? pues 100 yo había metros planteado cuadrados, también una 100 hectárea metros en la cuadrados. parte, en la parte de las diapositivas había planteado 1 hectárea más o menos. Y pues sí salen como unas 300.000 matas. De acuerdo, algo así. Entonces ahí ya cuando comienzas a dividir 172.000 en 300.000, pues ya el valor es muy pequeñito y ese costo de producción de una matica ya comienza a tener los valores razonables frente a lo que uno ve en el valor de venta del mercado. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Ahora bien, hay Y otras cosas. profe, qué pena. Profe, entonces, ¿pero eso lo podría dejar aquí en equipo o tendría que distribuirlo en las otras tablitas que hay aquí? Bueno, allá iba yo. Una cosa es equipo y otra cosa es personal y otra cosa es materiales y otra cosa es transporte. O sea, por ejemplo, aquí tú tienes un transporte que dice contenedor de 6 metros, conductores, 1.340.000, 24 horas. ¿Qué es eso? Ah, profe, es que estuve mirando en internet acerca de una empresa transportadora y pues dentro de eso encontré un estudio que le hicieron a varias empresas transportadoras precisamente para el transporte ¿de qué? De plantas, ¿sí? Y pues en un contenedor de 6 metros, más o menos el transporte valía 1.340.000 y pues duraba 24 horas entregando, ¿sí? O sea, en el transcurso de 24 horas entregaría el producto. ¿Para qué lo Pero necesitas? pues, o sea, ¿Para comenzar a cultivar, para comercializar? pues sería para recoger los productos del campo a donde yo tengo para empacarlo y etiquetarlo. Y la pregunta es, de la cantidad de matas que producirías en 1 hectárea, ¿eres capaz de llenar el contenedor de 6 metros? ¿O se requiere más de un contenedor? Pues de eso no estoy tan segura, profe, eso no lo alcancé a analizar muy bien, que No es digamos. fácil, digamos, ahí está el tema, ¿no? Precisamente, Ujú. o sea, la parte más compleja de todo el entregable es los costos de producción, ¿cierto? Y en la medida en que uno va afinando los costos de producción en los proyectos, pues puede tener las mayores ganancias. Y esto que tú estás haciendo ahorita para el tema de las aromáticas, pues es igual para el tema de las obras, ¿cierto? No es lo mismo comprarle ladrillos a una ferretería que comprarle ladrillos al distribuidor que hace los ladrillos directamente, ¿cierto? Puedo disminuir los costos de producción, con los procesos, etcétera, ¿sí?
La invitación aquí sí sería que ubicaras por lo menos el transporte. Más abajo hay una hoja que se llama transporte, deberías ubicarlos allá. Así, Y profe, esa sí la vi. la empacadora y etiquetadora podrían, por ejemplo, estar en la hoja de inversiones. Si vas a comprar las máquinas empacadoras y etiquetadoras, pues las compras y es una inversión que tiene la empresa y ya ustedes digamos, no la ponen en los APU, sino que ya están inmersas ya en las inversiones, ya saben que pueden hacer uso de ellas, ¿cierto? Y para la recolección, la aplicación de fertilizantes, el deshiervo y la poda y la construcción de camas, todo eso lo voy a hacer con obreros en diferentes momentos del ciclo de vida del sembrado, digamos, del cultivo. Pues más bien, ¿por qué no contratan un obrero? Entonces, o comienzas a revisar cuántos obreros necesito para atender correctamente esas actividades en una hectárea. Entonces ya no lo colocas acá, sino lo colocas en la hoja de recursos humanos. ¿Sí? Ok. Y así vas descargando esa dificultad que tienes ahorita de asociar a un solo producto todo, ¿sí? Puede que ese obrero atienda una hectárea, o sea, que en el mes que uno le paga de salario, atienda una hectárea de caléndula, pero también atienda una hectárea de hierbabuena, pero también atienda una hectárea de menta. Qué sé yo, ¿no? Estoy diciendo locuras porque yo no sé nada de hierbas aromáticas. ¿Sí? Sí, profe. Pero entonces ya no estaría aquí propiamente, sino en la hoja de recursos humanos y tengo es que hacer el análisis de hasta dónde le alcanzan las cargas a esa persona para atender X o Y cultivos y las cantidades, ¿sí? El tractor, igual, si no lo voy a adquirir, si no están en las inversiones el tractor, pues el tema sería si lo puedo arrendar por horas, ¿cierto? Si lo puedo alquilar por horas. Y entonces, ¿qué tanto puedo yo hacer de ese alquiler? Y en ese caso, podría colocarlo como un gasto fijo. Sacarlo de aquí y ponerlo en un gasto fijo. Y más bien dejar en el APU de la caléndula lo que se requiere única y exclusivamente para la caléndula. Entonces, por decir algo, los fertilizantes específicos de la caléndula, eso sí debería estar entonces en el APU de la caléndula. Los tratamientos específicos para la planta. ¿Sí? Listo, profe. Y los Sí. transportes, me parece bien que los transportes estén acá. Los transportes que vas a requerir para traer los insumos y hacer el sembrado y luego para sacar el producto al empaquetado, si eso implica otro transporte, y del empaquetado al punto final de venta, si eso implica otro transporte. ¿Sí? ¿Va aclarando un poco la duda? Sí, profe, mucho. Me sirvió muchísimo. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, inquietud? Profe, yo tengo otra preguntita, buenas noches. Hola, Alexis. ¿Qué más? Bien, bien, profe. Profe, una cosita, en la hoja de la pestaña, en la plantilla, en la pestaña de recursos humanos, si yo tengo que contratar a un consultor por algo que desconozco a profundidad, ¿qué tipo de contrato le asigno? Y A ver, ya miramos. Voy a abrir aquí la hoja. Ya voy a compartir. Entonces, si miramos la hoja de recursos humanos, perdón, voy a volverla a compartir. Miramos la hoja de recursos humanos. Recordemos que hay dos tipos de contratos, unos que son laborales y otros que son civiles, que son comerciales, perdón.
Los laborales, para la diferencia entre el consultor, o sea, para saber si tengo un contrato laboral o no, tengo que hacerme dos preguntas. Primero, ¿debe cumplir horario o no debe cumplir horario? Y segundo, ¿va a recibir órdenes directas mías o lo que yo espero como la persona que lo contrata es un entregable específico de esa persona? Si la respuesta es no, es decir, que no deben cumplir horario, ni van a recibir órdenes mías, sencillamente yo le doy unas características del trabajo que él debe elaborar y después espero que me lo entregue hecho, yo podría contratarlo con prestación de servicios. Si no, debo contratarlo como un contrato laboral, es decir, a término indefinido, a término fijo o a hora y labor, que para efectos del factor multiplicador es lo mismo. ¿Cuál necesito pagar de salud, pensión, intereses de las cesantías, vacaciones y todo lo demás que ya hemos hablado antes? Profe, por lo menos, si, a ver, como algo, un ejemplo, un contador, si yo contrato un contador en enero o febrero para que me haga la contabilidad del año anterior, El contador es un buen me- ejemplo. El contador yo lo puedo contratar con una prestación de servicios. Sencillamente yo le entrego todos los libros contables, facturas y demás que tiene mi empresa y le digo, hágame la declaración de renta. A mí no me pero si él importa si él trabaja a las 2, 3 de la mañana. A mí lo único que me importa es que me entregue la declaración de renta. Obviamente tengo que darle los insumos, obviamente tengo que darle las facturas, tengo que decirle dónde están mis libros contables, etcétera. Pero él se pero encarga de hacer el entregable. por lo menos si él me pide un global, por ejemplo, me cobra por eso 3 millones de pesos y lo hace en un mes, yo como le pongo, o sea, ¿cómo cómo le digo? En la hoja de plantillas podría ubicar eso en dos partes diferentes. O lo dejo aquí como está el ejemplo: contador, profesional contador, prestación de servicios. Le colocaría 3 millones de pesos. Si es una vez al año que lo contrato, entonces el factor multiplicador va a ser 1 porque a él no se le paga ni salud, ni pensión, ni nada de eso. Número de veces al año, 1. Y número de empleados, es decir, número de contadores, 1. Y ahí ya tengo mi carga. ¿Sí? Y todos los contratos que sean así como a todo costo, el multiplicador es 1. Sí. Listo. Sí, todos los contratos de prestación de servicios serían 1, el factor multiplicador. Listo. Los que sean contratos laborales, pues tengo que revisar en función del perfil cuánto es el factor multiplicador. Listo, profe. Profe, otra cosita, en los APUs, en la parte de los materiales, si nosotros vendemos servicios, debemos colocar el servicio global o un servicio detallado. O sea, un ejemplo, si nosotros hacemos remodelaciones constructivas y colocamos el metro de chape, un ejemplo, el metro de chape cuadrado, qué sé yo, 60.000 pesos. Podemos colocar para el metro de chape todo lo que necesitamos, el sueldo de la persona que lo hace, o podemos colocar un global de cada servicio. Pues el metro en Chape, el APU del metro en Chape, sí puede ser específico, ¿cierto? Es decir, yo sí tengo unos materiales, dependiendo del enchape que vaya a usar. ¿Eh? Sí voy a tener unos materiales. Sí voy a tener unos transportes de esos materiales y voy a tener que asociar una mano de obra. Entonces, un metro en chape va a requerir, qué sé yo, baldosas tipo yo no sé qué, con la unidad que requieran y el valor. Y va a necesitar un maestro que le va a pagar tanto el jornal, tanto de prestaciones y que tiene tanto rendimiento. Es decir, que es capaz de hacer 1 metro cuadrado en el día o 10 metros cuadrados en el día o 20, ¿sí? El rendimiento que tenga. En ese caso, yo tengo que desagregarlo. Pero si el servicio fuera
por ejemplo, el diseño estructural de un edificio. ¿Qué materiales tengo ahí? Ese es otro servicio. En ese caso, lo único que debería yo asociar es transportes. No, pero sí debería asociar entonces el diseñador. Ya no lo coloco en la hoja de recursos humanos, sino como son servicios lo que yo vendo, lo voy a colocar en mis APUs. Cuando son servicios, las personas involucradas en el servicio son las que me marcan mi costo. Ah, ok, o sea, yo lo retiro de recursos humanos y lo agrego a la PU. O lo Y mantengo en personas, recursos humanos y lo... si son servicios, es mejor no tenerlo en la hoja de recursos humanos, sino en los APUs. Y yo defino es un rendimiento. Entonces, por decir algo, esto es un rendimiento diario, ¿cierto? O en función de cómo saque el cálculo. Pero sí, o sea, la respuesta es para servicios, es mejor tener la mano de obra definida acá y no en la hoja de recursos humanos. Listo, profe. Vale. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Profe, Yo, profe, otra cosita también para esto de las ventas y servicios. Para esto de la venta de servicios en la pestaña de ventas y costos, la descripción del producto yo la debo hacer, ¿puedo hacer global o debo hacerla por ítem? ¿Sí me hago Ítem por entender? ítem. Incluso, fíjate, Ender, que puedes decir instalación de metros de enchape premium, instalación de metros de enchape estándar, instalación de metros de enchape low cost, 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado, y ya tendrías 3 ítems diferentes. ¿Qué va a cambiar entre uno y otro? Pues el valor del enchape. El premium tiene unos enchapes más costosos, el estándar unos enchapes normales y el low cost unos enchapes más económicos. La mano de obra no cambia porque el instalador igual necesita el tiempo para trabajar, y poner y pegar y todo lo demás. ¿Sí? Pero ya tendrías 3 ítems diferentes, Listo, por profe. decir algo. Gracias. ¿Había otra duda? Profe, de pronto una pregunta pequeña. Es que, por ejemplo, nosotros pues vamos a hacer como venta de bloques de hormigón y en el APU, en la parte de arriba, al lado de unidad, dice como cantidad. La verdad no entendí muy bien qué va. Es que la cantidad a veces es para poder calcular el valor de uno, a veces es más fácil pensar en volumen. Entonces, para el caso de Daniela, que estaba hablando de las matas de caléndula, no es lo mismo el cultivo, o sea, ¿cuánto necesito para 20 gramos de caléndula? No, es cuánto produzco en 1 hectárea y después de ahí, o sea, hago los cálculos para 1 hectárea de todo, de sembrados, de fertilizantes, de todo lo que es arar, de los transportes, de insumos, de demás, y después me reviso cuántas matas o cuántas bolsitas de 20 gramos me salen de todo eso. Y lo que hago para el costo unitario es dividir la sumatoria de todos los costos entre la cantidad de matas de caléndula que tengo. Entonces, para el caso de ustedes que son prefabricados, yo puedo decir, bueno, de 1 metro cúbico de concreto o de mortero más X varillas, ¿cuántos sardineles prefabricados puedo sacar? Por decir algo. ¿Sí? Y así es más fácil de hacer el cálculo de uno. Por algo Vale. que en ingeniería económica y en los mercados se llama economías de escala. ¿Sí? En vez de comprar el bulto de cemento, entonces voy a comprar, o en vez de comprar una bolsita de cemento para una, voy a comprar el bulto, voy a comprar el, y ahí me voy ahorrando. Van disminuyendo mis costos de producción. ¿Sí? Vale, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, profe, yo tengo una duda señor. para, para aclarar
Por ejemplo, nosotros que es prestación de formaletas, nosotros las formaletas las tuvimos en cuenta en las inversiones, o sea, las cantidades de formaletas que vamos a prestar, ya tuvimos en cuenta en las inversiones. Entonces, Sí. en los costos, solo iría el transporte de la formaleta al sitio donde se presta y la mano de obra, ¿verdad? Sí, Y entonces ya en la hoja de recursos humanos ya no tendríamos en cuenta el obrero. pues si el obrero va a hacer solo las actividades de carga y descarga y de pronto el armado de las formaletas, no haría falta colocarlo en recursos humanos. ¿Sí? Y otra El duda es, obrero va a hacer actividades relacionadas con las formaletas cuando no están en venta, por decir algo, enderezarlas, limpiarlas y todo lo demás, que eso no se lo estoy cargando al cliente, pues sí debería estar en la hoja de recursos humanos. Entonces la pregunta del millón es, ¿y cómo hago entonces? Sí, pues pueden colocar al obrero como un salario básico en la hoja de recursos humanos y como unos honorarios adicionales por cargue y el descargue. ¿Sí? Cada vez que lo soliciten. y otra cosa era la parte de de lo de el crédito, la simulación de crédito. ¿Toca agregar una hoja o dónde se pone la tabla de la simulación de crédito? Sí, lo hacen en una hoja adicional, colocan simulación de crédito por cuota fija y otra que sea simulación de crédito por amortización fija. Serían dos hojas. Gracias. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Muchas gracias a todos por la atención. Nos vemos el miércoles. Listo, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Que estén bien.